final, pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana y retomando los temas de la historia contemporánea nacional, que al fin de cuentas es el leitmotiv, la razón, el fundamento de la existencia de este cenáculo histórico, quiero reseñar una obra de testimonio, una obra fundamental que para mí, junto a la de Hamport Winston Delgado, aquel compañero de promoción del año de 1953 de la promoción de Derecho de la Universidad de Santo Domingo, junto con esa obra de Hamport Winston, la obra del doctor Julio Escoto Santana, a quien vemos en la pantalla, mi testimonio del 14 de junio, indudablemente una de las obras fundamentales y que más bien concebida está y que nos da una visión más acabada de los días finales, de cómo era la cotidianidad dominicana en los días finales de la era de Trujillo. Esa obra de Julio Escoto Santana indudablemente se convertirá en los próximos días en un bestseller porque es una obra fundamental, como reitero, es una obra de un testimonio abarcador sobre lo que pasó esos miembros del 14 de junio, esa agrupación política en su etapa clandestina, donde fueron torturados en la famosa 40. Esa obra del doctor Julio Escoto Santana, que indudablemente, como yo señalé en el programa de la semana pasada, en compañía de otros dominicanos de sección e ilustre por muchos conceptos, como lo es don Ramón Andrés Blanco Fernández, Julio Escoto Santana tiene el mérito, la condición esencial y fundamental de ser un protagonista de esos hechos históricos que indudablemente en pasado y presente tenemos que tomar como marco referencial obligado, porque ellos son esos paradigmas de una juventud dominicana que dio todo en aras de la libertad y la democracia del pueblo dominicano, y que, a diferencia fundamental de las nuevas generaciones de figura pública, el motivo fundamental de esas agrupaciones políticas, como señalo al final de la era de Trujillo, era el amor pristino e inmaculado a la patria dominicana. Eso indudablemente es el aspecto, es el mejor legado histórico que dejó esa generación, de la cual Julio Escoto Santana fue un destacado miembro, junto a mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, a mi tío de la vida Rafael Eduardo Valera Benítez, a mi tío de la vida Víctor Villegas, a mi tío de la vida Abelardo Sergio Vicioso González, Papo Vicioso, un poeta de una trascendencia que todavía, quizás por el analfabetismo cultural que existe en la sociedad contemporánea dominicana y por la pugna entre la pequeña burguesía intelectual dominicana, no se ha colocado en su justo lugar, como también lo es Lupo Hernández Rueda y Luis Alfredo Torres. Nosotros, desde pasado y presente, aunque muchas veces pensemos que estamos arando en el desierto y esa sea nuestra convicción plena, nosotros, a pesar de ese concepto, de esa idea que muchas veces abrigo en mi interior, nosotros vamos a seguir desde esta tribuna de pasado y presente, luchando por esos ideales, por una sociedad más digna, por una sociedad más apta para la vida humana, como era el precepto fundamental que señaló mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez en muchas de sus comparecencias públicas ante el país, y que fue interpretado de manera magistral por ese guía intelectual de varias generaciones de juristas dominicanos, como lo fue el presbítero Oscar Doble Toledano, en su memorable artículo de antología Forges, Democracia y Huellón. En ese artículo, el padre Doble Toledano señaló cómo su antiguo discípulo de la Universidad de Derechos Romanos de la Universidad de Santo Domingo se había convertido en un fenómeno social en la ciudad dominicana, que muchas veces en ese contexto de la época, ya en el crepúsculo de la vida de mi padre, a veces estaba en 5 canales de televisión, en programas pregrabados al mismo tiempo, cuando apenas existían 7 canales de televisión en este país.
esta noche para seguir continuando, analizando los temas de la historia contemporánea nacional. Se encuentra con nosotros un destacado economista y una persona muy aguda en el estudio de la disciplina económica y de la evolución de esos fenómenos en la sociedad dominicana, que acaba de publicar una obra de ensayo que yo creo que es fundamental para entender los últimos fenómenos que se han registrado en la economía dominicana, sobre todo con la quiebra de varias instituciones financieras. Con él está investido por sus crisoles académicos para hablar como autoridad ante el país sobre el problema de la deuda externa, sobre el problema de la visión del mundo y de la sociedad que tenía Balaguer y Trujillo, que eran reticentes a tomar préstamos internacionales. Y hoy día, basado en conceptos de escuela de pensamiento que yo quiero que el destacado invitado de esta noche, que es don Félix Carbó, descodifique, porque he notado que en esos filósofos de la vida material, como lo definió con mucho acierto Octavio Paz en Laberinto de Soledad los economistas, veo que hay muchas posiciones disímiles. Y don Félix Carbó acaba de publicar una obra que es esencial para el entendimiento de esos fenómenos sociales en la República Dominicana, como es La crisis de la banca, de la moneda y del Estado, 1998-2004. Yo creo que es una obra fundamental que nosotros debemos de buscarla para entender los fenómenos económicos que se han registrado en la sociedad dominicana. Con don Félix Carbó vamos a buscarnos a tratar esos temas de la historia contemporánea de la economía dominicana, tan importante luego de la primera pausa de pasado y presente, esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Señalado en el premio de pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche el destacado economista e historiador de temas económicos de la sociedad dominicana, como es don Félix Carbó. Buenas noches, don Félix. Buenas noches, gracias por la invitación. Okay. Don Félix, antes de entrar en materia sobre la reciente obra que usted acaba de publicar en la sociedad dominicana y que necesariamente por la temática y por la metodología que usted ha implementado en la interpretación de esos fenómenos sociales, está indudablemente condenadas a convertirse en un bestseller hoy día. Yo quisiera preguntarle a usted, aprovechando su comparecencia esta noche, en la historia contemporánea nacional hay muchos historiadores que han destacado con lo receloso que era Trujillo con el endeudamiento externo, y prueba de eso que su discípulo más acabado políticamente, el doctor Balaguer, también tenía esa reticencia al endeudamiento externo. Pero hemos visto que posteriormente, en las administraciones recientes del doctor Leonel Fernández Reina, en las administraciones de don Danilo Medina, en las administraciones de don Hipólito Mejía, ese concepto o esas ideas cambiaron radicalmente. Y en muchos economistas arguían o esgrimían como argumento fundamental de que eso era una escuela obsoleta, la de Balaguer y la de Trujillo, que el país tenía capacidad de endeudamiento. Yo quiero a usted, con su experiencia vivencial, con sus credenciales académicos, que usted explique su posición sobre ese concepto ante el país esta noche. Yo creo
que hay un poco de confusión en el tema. No creo, a Trujillo le tocó una coyuntura un poco difícil, que es lo que sería la prehistoria de la deuda externa dominicana. Tú sabes que un país de poca riqueza y de poca base fiscal tuvo gravísimos problemas para pagar su deuda externa desde el mismo nacimiento de la República. Claro. Y además que muchos de esos empréstitos que se hicieron en el siglo XIX no fueron directamente a obras de infraestructura que contribuyeran al desarrollo y no pudieron multiplicar la riqueza nacional, sino que fueron puros robos de los gobernantes. Claro. Pero también por ahí seguimos así el hilo de la intervención se resolvió el tema de la guerra de la potencia por la hegemonía en el Caribe a través del uso de la deuda externa, o el uso no, de la suspensión de pago que hizo República Dominicana, Cuba en su momento, sobre los empréstitos que se habían hecho en el siglo XIX. Y nada, en un momento que Estados Unidos salió de su mercado interno y que buscaba la expansión con nueva potencia, la época del Gran Garrote, pues obviamente aprovechó el tema de la deuda que se le debía para intervenir a la Improving Company, que era una sociedad organizada en Wall Street, en Nueva York. Las empresas norteamericanas. Y los americanos usaron los infantes marines para cobrar la deuda, pero al mismo tiempo impusieron tratados de serias limitaciones para el manejo de la fiscalidad en República Dominicana. Y de las finanzas públicas. Que tenía la principal fuente de ingreso eran las aduanas, y los norteamericanos ocuparon las aduanas, impusieron un interventor o varios interventores de aduanas y se cobraban su deuda, y lo que sobraba era para el Estado Dominicano. Entonces, ya después de 1920, cuando salen de República Dominicana y que Horacio Vázquez sale presidente, pues obviamente se empezó a sentir la necesidad de que el país acudiera a empréstitos internacionales. No tratara de asumir de nuevo las aduanas y la fuente de riqueza de ingresos fiscales del Estado, pero intentando saldar la deuda con deuda. Eso tuvo sus dificultades. Vino la crisis del 29, la caída misma de Horacio Vázquez por la insurrección que Trujillo organizó, el golpe de Estado, etcétera, etcétera. Sí, exacto. Pero ya Horacio Vázquez en el año 26-27 había intentado hacer reformas tributarias para ampliar la base fiscal del Estado y un poco que liberarse de la deuda. Eso lo hizo Machado también en Cuba en ese periodo. Aquí sí, el nacimiento de lo que antes era impuestos internos, que era el impuesto a rentas internas. Sí, renta interna, perdón. Sí, la ley de timbre, exacto, los sellos, la ley los timbres a los fósforos, al tabaco, a los cigarrillos, a la bebida alcohólica. Era ese periodo que surge como objetivo fiscal, pero buscando recursos frescos para que el Estado pudiera hacer infraestructura y un ahorro interno que le permitiera eventualmente pagar la deuda. Claro. Eso es típicamente del Caribe. En ese periodo no se pudo y le tocó finalmente a Trujillo saldar lo que quedaba de la deuda, porque también tenía el contrañimiento de los ingresos fiscales y necesitaba las aduanas para aumentar los ingresos del Estado. Y bueno, hizo el pago final de la deuda en un periodo que hubo mucha bonanza, porque todos sabemos que en la Segunda Guerra Mundial Europa quedó destruida y que los precios de la materia prima que se producía en América pues era un despegue inusitado. Se eclosionaron, una alza de precios tremenda, y eso creó un festival una danza de los millones que le permitió a Trujillo hacer frente a las obligaciones internacionales. Exactamente. Al mismo tiempo, como sabemos, lo que hizo Trujillo de crear el Banco Central, el Banco de Reserva, creó el sistema bancario estatal que le permitió grandes recursos, porque Trujillo no, ese cheque que se ha circulado tantas veces y esos anuncios de Trujillo que eliminó la deuda pública, un poco hay que tomarlo con pinza, porque realmente Trujillo no terminó en ese momento el pago de la deuda.
El pago, todavía en el año 53 había reclamaciones de deuda al Estado. 52, 53, ¿sí? Varios años después pero él había de manera anunciado. significativa Bueno, en ese momento. él redujo la de con la el Improving mejor. Company, pero no la de todos los acreedores del Estado. O sea que él salió del tema de los acreedores estadounidenses, pero otros acreedores extranjeros y dominicanos no cobraron su deuda hasta 1953, 54 y otros hasta 55. Pero al fin de cuentas eliminó la deuda completa. La eliminó al 55. y lo hizo también de una manera que obviamente cualquiera pudo haberlo hecho, y es el hecho de que impuso un papel moneda llamado peso dominicano y recogió todos los dólares que existían, todo el oro que el buen dominicano transparentó, y él entregó ese papel moneda que todos tenemos hoy día y que no tiene ningún valor. Entonces, bueno, con esas reservas internacionales que tuvo Trujillo, bueno, liquidó la deuda externa y al mismo tiempo se creó una base de reservas internacionales para un desarrollo más o menos importante de la economía. Se crearon empresas del Estado, se auspiciaron empresas privadas financiadas por el Banco de Reserva y por el Estado, y es el fenómeno que conocemos de la economía de Trujillo, pero que no es una obra de un mago, como se dice. Tampoco debemos de dejar de observar que con todas esas reservas Trujillo no necesitaba préstamos internacionales hasta el año 57, 58, 59. Claro, con los gastos excesivos de la Feria de la Paz y con la caída de los precios de la materia prima que exportaban. Que coincidió con los gastos de la feria. Exactamente. O sea, él tuvo una ingente y grandes reservas internas con el cambio de la moneda que le permitió aislarse porque tenía un ahorro significativo, muy significativo. Exacto. Entonces los demás mandatarios aumentan la deuda o renace de nuevo cuando cae el ahorro. Por ejemplo, en este momento que estamos haciendo el programa, el endeudamiento nuestro es básicamente para consumo, no para inversión. Sin embargo, el ahorro es cero. En República Dominicana el ahorro es cero. ¿Y hasta qué punto vamos a poder sostener eso? No es sostenible. Porque no es un modelo sostenible. No es un modelo sostenible. Ahí está el caso argentino, está todos los casos que conocemos, Grecia, etcétera, etcétera. Nosotros, para salir del tema de la deuda externa, deberíamos incentivar el ahorro interno. ¿Cuál usted cree que son los mecanismos que el gobierno central debe implementar para el ahorro interno? Son muchos los mecanismos y hay que hacer unos ajustes también muy fuertes. Hay que aceptar que no es verdad que la República Dominicana puede sostener un tipo de cambio con deuda externa. El tipo de cambio, o sea, la característica de la economía nuestra no permite la estabilidad cambiaria, el anclaje del tipo de cambio que tenemos. Nosotros en la realidad deberíamos tener un tipo de cambio de 70, 74 por un dólar. Pero ya eso significa una crisis de gobernabilidad muy seria. Bueno, si no se hace por motu propio, el mercado lo va a hacer. Bueno, pero... O sea, porque cuando, por ejemplo, ¿qué por ciento del PIB se está pagando solo en intereses de la deuda? No más del 50%. No, del PIB no, estamos pagando el 3.5% del PIB, de la deuda externa. Pero el Producto Interno Bruto, PIB, crece ¿cuánto? Un 5%. Creció en el 2017, un 5% más o menos. Y si tú pagas 3.5% de ese PIB, interés a la deuda, ese dinero está saliendo del país. Entonces tú no vas a ahorrar, porque ese se convierte en ahorro para otros acreedores. Y para otras naciones. Pero exacto, para nosotros es un desahorro neto. Claro, exacto. Entonces tú creces, pero la riqueza no se queda en el país, se fuma en el pago de los intereses de la deuda. Entonces ese mecanismo tiene un tope hasta donde el país va a poder soportar seguir endeudándose para pagar nueva deuda vencida o intereses de la deuda. Ahí estamos en el caso de Argentina, que es el mismo modelo, y el tipo de cambio se disparó este año, sin que acabe el año, se devaluó más de un 100% en Argentina. Wow. Y lo impuso el mercado, y el Fondo Monetario le ofreció 50.000 millones de dólares para un programa de ajuste que le ha desembolsado unos 12.000 millones.
etcétera. ¿Tú sabes cuál es el porcentaje de deuda en Argentina con relación al Producto Interno Bruto? Un 27%. Wow. ¿Y la nuestra cuánto es? Un 62%. Y sin embargo, mira ya cómo impactó en el tipo de cambio. La incapacidad del gobierno, porque había una crisis fiscal en Argentina muy fuerte, hay una caída violenta de las exportaciones, y eso les redujo capacidad del gobierno para hacer frente a los intereses de la deuda. Nosotros estamos al borde de ese fenómeno, de incapacidad para pagar la deuda externa. El balance de déficit fiscal que hay que financiar para cuadrar con un equilibrio es equivalente a la nueva deuda que el país tiene que hacer todos los años. Estamos hablando cerca de 210 mil millones de pesos. ¿Cuánto es eso con respecto al presupuesto? Es una suma muy alta. Estamos viviendo una economía que nosotros no la tenemos. Es absurdo vivir endeudándonos en ese nivel de aparente crecimiento que dice el Banco Central. Sí, el costo, ¿cuál es? 600 mil millones de emisión de pasivo del Banco Central. Divide ese pasivo del Banco Central. Eso es insostenible en el espacio y en el tiempo. No es posible. No es posible. Pero en Argentina, y sobre todo con la, en Argentina, y ahí vamos, con las exportaciones de la República deuda que Dominicana, lleva esa devaluación de más del 100% de la moneda. De la moneda argentina. O sea que es apenas un 27% sí, de pero la exportación del Producto Interno. Y el, aquí estamos en un el, 60%. el pasivo del Banco Central, lo que lleva a esa devaluación de Argentina. O sea, la crisis por la política monetaria del Banco Central en Argentina es lo que ha llevado a esa enorme devaluación y a la crisis argentina. Nosotros tenemos en el tema del pasivo del Banco Central el mismo dilema de Argentina, el mismo, porque hay una política monetaria que ha tenido como meta o como objetivo la inflación. Es una política monetaria muy costosa. El Banco Central la impuso en 2005-2006 sin consultar con el sector fiscal del gobierno de entonces ni con el de ahora. En los países desarrollados que introdujeron por primera vez la política monetaria con objetivo inflación, Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Canadá, Alemania, etc. Previo a eso, se reunieron los dos sectores del Estado de cada uno de esos países: Banca Central, el sector monetario y el sector fiscal, que puede ser Hacienda, puede ser Tesoro en el caso de Estados Unidos, y estudiaron los costos. Y allí hubo un consenso para introducir ese tipo de política monetaria por los costosos. En cada uno de esos países, el área Hacienda o el Tesoro del gobierno central asumió el 50% del costo de esa política. En Argentina no fue así, se hizo igual que acá. Y aquí tampoco se buscó ese consenso para imponer la política monetaria que tenía como objetivo la inflación. Y eso ha disparado la emisión de certificados del Banco Central y ese enorme pasivo monetario que todos estamos viendo ya con un nivel de alarma contundente, y más con la experiencia de Argentina. Entonces, ¿qué el tiempo país usted cree, tiene que don Félix, es sostenible? Es impredecible, es impredecible. Porque además depende de muchos factores psicológicos, de errores inmediatos, de la percepción de los agentes económicos, de las trabas que tengan en los negocios. O sea, son muchos factores que tienen que no cuantificables en el momento para evidenciar el riesgo del país en esa materia. De manera que nada, no se puede decir tal día, tal fecha. No creo que. Pero sí hay que esperar el próximo tablazo que en algún momento el mercado impone cuando no se toman las correcciones desde los hacedores de política pública, es decir, el gobierno. Tenemos ese problema. Ese es un problema pendiente, una tarea y el ciclo que volveremos a ver otra vez de nuevo. O sea que estamos, como dice Víctor Medina Benete, los responsables, que la historia dominicana es una singularidad. Aparentemente sí, tenemos momentos de crecimiento, porque se esgrimió mucho cuando Leonel Fernández se esgrimió un crecimiento inusitado de la economía y había muchos apologistas
de esos periodistas, una obra extraordinaria. Claro, los responsables del fracaso de la Tercera República. Sí, un excelente economista que trabajó precisamente en las aduanas. Sí, exactamente, con la delegación norteamericana aquí en el país. Sí. Exactamente. Conocía muy bien las interioridades de nuestra economía, porque obviamente tenía en su mano la fuente de ingresos, las estadísticas. Y él es muy objetivo en su libro y habla de eso. Eso. Uno de los libros más apasionados de la historia dominicana. Era el libro de cabecera de mi padre, junto al caudillismo en la República Dominicana de Miguel Ángel Monclús y el de Lidia Trujillo de Luis F. Mejía. Esos son los 3 libros de cabecera de mi distinto padre Francisco Carlos Martínez. Sí. Y que más dan una visión acabada de la sociedad dominicana son tres obras muy Entonces, don Félix, ¿qué usted cree que se podría hacer? Porque según sus vaticinios, indudablemente, no hemos cuantificado, pero mucha gente, y hay un sector pensante en la sociedad dominicana con un espíritu crítico depurado que está viendo con mucha preocupación el problema de la deuda externa, pero de acuerdo a lo que usted ha señalado, yo creo que el país ahora mismo, el nivel de exportación, el nivel del turismo, la zona franca no está dando los ingresos en moneda dura que necesita la economía dominicana para hacerle frente a una crisis de esa naturaleza, lo cual implica necesariamente que va a ser una situación catastrófica desde el punto de vista social, porque fíjese que ahora mismo supuestamente estamos en un nivel de cierto nivel de consumo. Usted ve la sociedad, usted sale, ve cómo está el país, tenemos una economía con cierta estabilidad y uno ve el nivel de actos delictivos, de delincuencia que hay. Entonces eso sería traumático para nosotros ahora mismo, que ven una crisis económica con la descripción por el problema de la deuda que usted ha señalado esta noche ante el país. El tema de la crisis sobre los sectores sociales es que muy pocos de los ciudadanos en un país organizado o desorganizado, caótico, y solo siente la crisis cuando estalla. No es capaz de percibirlo, de generar medidas preventivas. Eso que decían los hijos nuestros de antes, voy a dar pan para mayo y harina para abril, Sí. es un sentido de ahorro. Claro. No gaste todo, consume un poco y guarda, porque vendrán tiempos difíciles en cualquier momento. Claro. Entonces, seguimos viviendo del día a día nuestra clase media, todo el mundo. Cuando te digo que no hay ahorro nacional, que es muy bajo, y que para sustituir ese ahorro y que la economía se mantenga en movimiento hay que endeudarse obligatoriamente. Entonces, todo el mundo sigue consumiendo, llenando la tarjeta, haciendo el crédito personal, en una carrera sin freno. Solo una gran crisis del mercado, como tú dices ahí, cuando estalle, que se vea que no es posible seguir pagando la deuda en esas condiciones, que hay que hacer un ajuste, que hay que empequeñecer el Estado de nuevo, que generar desempleo para que, como se está haciendo en Argentina, generar un ahorro primario, porque el gasto del Estado es excesivo. Entonces, bueno, ya se cerraron las puertas de los acreedores internacionales. Y bueno, tú viste, no es casual lo que acaba de decir esta semana el representante del Banco Mundial en la República Dominicana, alarmado con el tema que estamos tratando de el giro que ha llegado a tener el endeudamiento externo de la República Dominicana. O sea, ya hay hasta organismos internacionales o multilaterales como el Banco Mundial y su representante aquí expresando preocupación sobre el tema. Y él no va a hablar, no se va a arriesgar a hablar sin una autorización desde Washington. O sea que lo que él ha dicho fue programado. ¿Y qué fue lo que él señaló? Que te daba, veía como no, incluso el ministro de Hacienda le respondió preocupado, que cómo se pronuncia así. No, él expresó preocupación sobre el nivel de endeudamiento del país y las consecuencias que puede traer. Habló también críticamente de la estructura del gasto del gobierno. Y la calidad del gasto también. Porque exactamente, la estructura, la calidad. Y ese es otro problema que tenemos aquí, que por eso quería tratar ese tema con usted, don Félix, aprovechando su presencia. Porque en República Dominicana, y yo siempre he planteado una idea, con todas estas leyes sectoriales que se han planteado en la sociedad dominicana, como la ley de lavado de activos, una serie de leyes y legislaciones apresuradas, yo he planteado, y eso es una conversación informal con usted me había dicho que hay países como Italia que ha hecho una recuperación más del ingreso público. Aquí, por ejemplo, se tiene que plantear necesariamente una amnistía fiscal para arrancar
Esa es mi humilde opinión de cero, porque lo que pasa es que hay personas que inmediatamente comienzan con voces disidentes. Ahí tenemos mi gran amigo de mi padre, Luis Eduardo Lora Iglesias, Luis Lora, que es un periodista de cierta influencia en la contemporaneidad. Y una vez se opone, no, porque no podemos premiar, pero yo creo que la experiencia, el Estado Dominicano tendría más ingresos si en República Dominicana se plantea una amnistía general ahora mismo y los ingresos cambian, porque ha habido muchos problemas con ese El tema de la amnistía debiera estar atado a objetivos de mejorar la calidad del gasto y de nuevas políticas fiscales. Por ejemplo, Estados Unidos bajó la tasa de impuestos a los beneficios de las sociedades. Nuestro socio principal económico es Estados Unidos. Claro, sí. El mayor remesador de capitales es República Dominicana. Estados Unidos. Estados Unidos. Todo el mundo nosotros gira a Estados Unidos. Entonces, si nosotros tenemos una tasa fiscal de impuestos sobre los beneficios de las empresas, el llamado impuesto sobre la renta, superior a Estados Unidos, los capitales no van a llegar a Estados Unidos, porque tienen mejores tratamientos fiscales en Estados Unidos. Claro, es ilógico y nacional. ¿Cuál es la tasa fiscal? La tasa del impuesto sobre la renta de República Dominicana, en promedio un 28% quizás, o un 25, un 26%. En El Salvador es un 8%. Y nosotros somos socios de Salvador en el TLC, en el TLC. Entonces, hay una disparidad de tratamiento fiscal que República Dominicana debe obligatoriamente evaluar el entorno y tratar de apurar los pasos y buscar un equilibrio entre las tasas internas fiscales y las del entorno. Si no, los capitales se van a ir, no van a llegar. Muy importante ese tema. Cuando Excelente tema. Cuando nosotros estamos. Aquí se habla mucho de competitividad y de pendejada. Hay una gente que hablando que el mejor clima de inversión. Y fíjese que usted ha dado un tema fundamental, un tema de estudioso, un tema académico profundo. Ahí no hay. Porque si hay una mayor tributación aquí, lógicamente se van a ir a otra latitudes. Y estamos hablando de quitarle los incentivos fiscales a la zona franca, imagínate tú. ¿Qué van a hacer? Van a cerrar y se van a ir a Cuba, a Salvador, se van a ir a Estados Unidos, se van a ir, bueno, a donde haya una fiscalidad más favorable. Eso es un tema. Pero tampoco hablamos de competitividad fuera de lo fiscal, no hay. Tú tienes el tema de los productores de banano en República Dominicana. Se vieron afectados por los desastres naturales de los largos periodos de lluvia de los años anteriores, los últimos 2 años. Bueno, cayó la producción, es obvio, y el país no pudo cumplir con la cuota de guineo a la Unión Europea. Esa es la explicación vagabunda que se da del fenómeno de que tengamos una sobreproducción de guineo y que los guineeros estén quebrando. No hay una explicación estatal, no ese CIDRD, el centro de competitividad que tenemos, eso nunca se es un grupo de burócratas. Esos son, pero atiende lo que voy a decir. No gallo loco. Lo todo lo cantado ahí, pero la República Dominicana, como Cuba, como otras naciones de Centroamérica y el Caribe, tienen una experiencia de más de 100 años en manejo de cuotas de exportación o cuotas de exportaciones. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empezó a introducir para el azúcar cuotas y repartía para su mercado interno cuotas. El líder de esa cuota siempre fue Cuba, en caña de azúcar, ¿verdad? En azúcar. claro. Luego, en la década de 50, se introducen cuotas al cacao y cuotas al café. España, que fue un gran comprador de tabaco, hacía lo mismo con el tabaco. La República Dominicana, durante ese periodo, desde la Segunda Guerra Mundial hacia acá, tuvo y tiene, porque están vivos muchos de ellos, una capacidad, un X número de profesionales expertos en cuotas, azucarera, café, cacao, tabaco, lo que fuese. Y ahí viene, oiga cómo se maneja el tema de los bananeros y la quiebra masiva. La justificación, bueno, el desastre natural que pasó, y cerramos los ojos y tocó. Ajá. ¿Y dónde compra la Unión Europea los bananos que nosotros vamos a suplir?
también. Bien Ecuador, básicamente. ¿Qué hacía en la época de Trujillo o Cuba cuando no podían cumplir, que pasaba por el Caribe un ciclón y arrasaba con los territorios azucareros, cañeros de República Dominicana y acababa con los ingenios? Y no podían coger con la cuota, la buscaban por no ser. O las cosas se compraban en el mercado mundial. La buscaban y la Claro. suplían para no perder el mercado. Y no perder el mercado. Oye, la respuesta tonta que da el gobierno, la agricultura, la ya, y Sí, tienen pero- dormida a los bananeros aquí. Pues, señores, ¿por qué no compramos nosotros ese banano en Ecuador o en Costa Rica y cumplíamos con la cuota? Porque el trance de la crisis de producción era 6, 7, 8 meses, entre las plantaciones que se cayeron, pues Se crecieron. rehabilitaban. Exactamente. Pero bueno, no, nada. Entonces ahora se está dando una respuesta tonta. Es decir, hablamos que hay no sé cuántos empleados en las áreas de competitividad, el Ministerio de Agricultura, etcétera, etcétera. Y sin embargo se permite este error elemental en el manejo de la cuota. Entonces los bananeros, que es un nuevo sector del país, que nunca se vieron este tipo de cosas, bueno, aceptan Como un dogma de fe. exactamente Es- esa versión esa estúpida versión de la estúpida. incapacidad de la burocracia pública para manejar las cuotas. Pero eso es la primera parte. La segunda parte es que Rusia, por ejemplo, compra casi el 40% del banano que consume, lo compra en Europa, en Hamburgo, en el puerto de Hamburgo. Así que gran parte de la cuota nuestra Europa, Sí. los europeos lo mandan para Rusia. Ahora, ¿por qué nosotros no exportamos directamente a Rusia banano? Bueno, porque no hay un proyecto que muere ahí en el Congreso de hace más de 12 años, donde los rusos plantearon un acuerdo comercial, porque si importan directamente el banano desde aquí, ese banano tiene un 28% de arancel a llegar a Rusia. En Holanda lo compran y no tiene arancel. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo comercial con Rusia para que ese banano se exporte a Rusia sin arancel? Claro, Cuando Rusia es un comprador tan grande como la Unión Europea. claro. Sin embargo, aquí no hay ninguna gestión. Tú ves que ese proyecto murió y perimió No, pero es que en el Congreso y esa nada, gente- no hay interés. Entonces yo no sé para qué se gasta tanto dinero en el CIRD. Debían cerrar ese centro famoso de exportación y de competir, eso debe cerrarse. Porque con el banano No, que aquí- quemaron la aquí- materia. Aquí en competitividad Y estamos no en el suelo. no se graduaron como profesionales. No se graduaron. No se Estoy de graduaron. acuerdo El con eso. banano lo quemó. de Entonces acuerdo. yo creo que ese centro, si en una próxima crisis donde haya que reducir empleados, hay que hacer ese centro completo. Por ahí se debe empezarse. Cerrarlo. Sí. Eso es una vergüenza que con 100 años de manejo de cuotas en distintos momentos, años y productos, que aquí pase eso con los bananos. Exacto. Es increíble, pero bueno, eso es República Dominicana. Pero y otra cosa, don Félix, también desde cuando Leonel eso venía también en el suelo, porque que, fíjese aquí, cuando hubo el problema de la compra de Cervecería Nacional Dominicana, según informaciones de una firma de abogados muy importante, la cual me reservo el nombre por razones éticas del país, había una compañía alemana que estaba interesada en cervecería. La diferencia entre los brasileños y esa cervecera alemana era de 30 millones de dólares, la diferencia de la oferta. Y si aquí hubiese habido esa persona, ¿En qué año? eso cuando se hizo la compra de la cervecería Nacional Dominicana por lo... Pero es una empresa privada. Sí, pero pues quiero yo decir, pero Y hay déjeme, que está dejar bien, pero déjeme explicarle algo. que venden su... Que venga como quiera, pero que la diferencia era 30 millones de dólares como el Estado debió haber provisto. Si aquí hubiese sido gente que está enterada y se preocupan por la competitividad, hubiesen vendido preferiblemente, hubiesen hecho que los capitales vendan a la alemana porque hubiese sido la guerra de dos multinacionales en República Dominicana y nos hubiésemos beneficiado más. Pero Heineken estaba interesada. Pero aquí no hay criterio, Bueno, que aquí no hay criterio de competitividad, como bueno, usted dice. no hay comisión de regulador. Usted me tiene que No hay decir- comisión de regulación para evaluar esas ventas. Entonces, aquí No hay. no se hizo, entonces No se hizo, no. esa gente, hay una gente así se ha agrimido mucho y pasa igual mismo con el tema de otros parámetros de mediciones internacionales que nosotros estamos en el suelo, como el índice de competitividad, con el mismo problema de la seguridad jurídica, hay una serie de factores que indudablemente son los que han hecho el destino dominicano un poco sombrío, como usted ha señalado esta noche. Bueno, amigos televidentes, ahora vamos a entrar en la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país, la ciudad dominicana, para continuar conversando ya sobre don Félix Carlos, sobre su última obra que acaba de publicar en el transcurso
transcurso de esta semana. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Continuamos conversando con don Félix Cabra. Don Félix, usted acaba de publicar un libro de ensayo en el transcurso de esta semana, La crisis de la banca, de la moneda y del Estado dominicano, circunscribiéndose a la época de 1998 al 2004. Estuve anoche leyendo ligeras pinceladas. El libro está bien estructurado, ofrece datos irrefutables sobre lo que fue en un momento determinado la crisis de la banca en la República Dominicana, la génesis, cómo se manejaron, cómo ciertas fuerzas políticas incidieron en que se hicieran fusiones de bancos que al fin de cuentas lo que hicieron fue llevar al traste con instituciones que estaban sanas, que asumieron otras. Usted nos puede explicar ante el país esta noche a los televidentes del pasado y presente el fundamento de la obra suya en ese tema. Bueno, sí, como he dicho en varias ocasiones, es un tema que trata de hacer una memoria técnica de la crisis la crisis que explosionó a finales de 2002-2003 y que llevó al proceso que conocemos de quiebra de varios bancos, de crisis de la moneda con una devaluación de más del 100%, y donde se evidencia un colapso de la parte del Estado que se encarga o debió encargarse de la normalización o regularización de los procesos bancarios, como se expone en el libro, y trata de dejar esa memoria para que se sepa que esa crisis realmente no apareció o no la decretó uno de los banqueros que pudo, como muchas veces se ha querido decir, bueno, fulanito lo quebró para derrocar al gobierno. No. Ahí está, aquí hay una documentación bastante voluminosa. Sí, sobre la génesis de la crisis, que viene anterior a ese gobierno. Se toma el 98 como punto de partida porque tomo los informes de Aristóbulo de Juan, un experto español de reconocimiento internacional, que le hizo al gobierno dominicano, específicamente a la Superintendencia de Banco y al Banco Central, entre el año 98 y 99, él le llevó a cabo pruebas de estrés en la banca. Él fue pagado por el Banco Central y la Superintendencia e hizo más o menos una veintena de informes sobre cada banco, usando personal de la Superintendencia de Banco de República Dominicana. Él identificó, como está puesto en el libro, todos los riesgos que había en la banca dominicana en ese contexto de la época. Él expuso lo que había que hacer para evitar la crisis final. Todavía más cuando él en diciembre del año 99, que es convocado de nuevo por las autoridades monetarias y de la superintendencia para contratarlo para otro proyecto que era lo que se planteaba como reforma a la ley de banca de entonces, él trae un documento que yo incluso lo reproduce en el libro. Y sí, y está en uno de los capítulos donde él desesperado llama la atención, el capítulo 2, dice, salida del mercado de la entidad financiera, exit en inglés, incluso se lo pone en inglés y en mayúscula. Sí. Entonces esos documentos
fueron guardados en los baúles del recuerdo. Esos documentos fueron ignorados absolutamente por las autoridades monetarias de entonces. 98, 99, 2000, 2001, 2002 y somos nosotros en el 2003 quienes destapamos la existencia de los documentos, porque cuando llamamos, yo personalmente llamé al Instituto de Juan a Madrid para que viniera a auxiliarnos y dice, ¿cómo? Ya estalló. ¿Y ustedes no han visto? No, no lo conocemos. Entonces él estaba en un proceso de boda nueva, personal, pues ya tenía 80 y tantos años. Y nos dijo en 2 semanas, en unos 10 días yo puedo llegar, voy a autorizar a mi secretaria que le envíe por Federal Express los documentos de toda la banca y esa cosa. Y fue que nos enteramos de que él había producido, advertido en tiempo sí, hábil, como decimos los abogados, a las autoridades monetarias sin duda, de la incluso crisis financiera. Él dice todo lo que había que hacer con los bancos para recapitalizarlos o cerrarlos. Incluso dio el plazo de 3 años para que los bancos explotaran desde el 99. Tú sumas 3 años y coincide exactamente con el pronóstico de ese informe. Absolutamente. Y eso está tratado en ese libro en detalle. Luego más, siguiendo ese tema de la... y la firma de auditores que auditaban los bancos, don Félix, en ese entonces. Bueno, porque eso fue posterior. Y tú sabes que en la República Dominicana, las firmas de auditores son realmente, te hacen el reporte que le paga, dice, porque los auditores no trabajan para las autoridades regulatorias, sino para la empresa, para el banco. En Suiza... Entonces son infuncionales. Bueno, pero que... en el país dominicano. Yo creo que solo en Suiza las compañías auditoras están obligadas a hacer los reportes que tú refieres. En el resto del mundo la inspección y la hacen la superintendencia del banco. O sea, las intendencias, superintendencias de cada país. Entonces las compañías auditoras, bueno, ¿qué hicieron después de la crisis? Reabrieron los casos y hicieron los informes, corrigieron lo que ya sabía que había, porque no tenían por qué decirlo, porque le pagaban a ellos para que el banco dijese lo que le interesaba que le pagaban. Entonces, bueno, después viene el informe de empresas, de organismos multilaterales como el Fondo Monetario, Banco Mundial, que hicieron una prueba de estrés también de nuevo en el 2001 a la banca, a solicitud del presidente Hipólito Mejía. Este informe también fue guardado por la gobernación del Banco Central, del propio Mejía, y todo lo contrario, sí, hicieron contraescrito para refutar los resultados del informe del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Bueno, en fin, que como pasaba y como advirtió el experto Aristóbulo de Juan, la crisis estalló espontáneamente y se impuso, y ya no había manera de ocultarla. Luego el libro maneja el tratamiento de la crisis para revertirla, maneja el tema de la devaluación monetaria. Hay un capítulo dedicado a la forma en que nosotros, desde el punto de vista del análisis de coyuntura, hicimos para advertir los riesgos de, sin un acuerdo con el fondo, dónde iría la tasa de inflación, dónde iría la tasa de cambio, o cómo se comportarían esas dos variables en el caso de que hubiese un acuerdo con el fondo. Eso está debidamente graficado con documentación del Banco Central de ese momento que se discutieron. Se hizo una comparación del acuerdo de 1990 y aquella crisis de Balaguer, no por la banca, sino por el exceso de gasto del gobierno y por la cesación de pago, y el país se vio aislado de la comunidad financiera internacional, y en ese momento se aparecieron las largas hileras, colas, filas de comprar gasolina, todo, una escasez extraordinaria, porque no había, los bancos no tenían cómo prestar en dólares, ni los importadores conseguían divisas para importar, una escasez bastante grande, y bueno, Balaguer no tuvo más remedio que acudir al Fondo Monetario. Nosotros comparamos en esos dos límites, comenzando una década y terminando la otra, con métodos matemáticos como la confianza y la incertidumbre llevaban a un riesgo que se expresaría y se expresaba en la moneda. Se hizo el acuerdo con el fondo, nosotros llegamos a revertir la tasa de cambio de 37 en ese momento a
31 por 31 pesos por un dólar y esperábamos que un mes después se estabilizara más o menos en un rango de 26 a 28 por 1, que hubiese sido un logro, pero el acuerdo se echó abajo por imprudencia o por torpeza o por conspiración interna dentro del gobierno, y la tasa de cambio, sin acuerdo con el fondo, siguió la curva que nosotros habíamos planteado en los análisis, llegó hasta 50 por 1. Eso se sabe, la inflación 35. Luego, cuando se sale del gobierno, el resultado es que, bueno, la tasa de cambio se desploma, porque regresa la confianza, regresa el riesgo, se elimina, y hay una corrección bastante fuerte hacia la meta que nosotros habíamos predicho. O sea, a mí no extrañó que eso sucediera y que viniera un crecimiento de nuevo muy rápido, porque en realidad la economía real no estaba en crisis, estaba en crisis 3, 4, 5, 6 bancos. Otros empezaban a sufrir la crisis también. Así que era la economía bancaria donde se estaba yendo a la crisis. Entonces hay un aspecto también importante que yo identifico todas las formas, más de 20 formas de haber identificado la crisis que estaba a disposición de las autoridades y no lo hicieron. Eso es más o menos lo que trata el libro. Yo uso el tema es importante, ya con esta obra no había necesidad de poderse tratar el tema de si lo sometieron a la justicia o no, porque ya son cosas que fueron definitivamente juzgadas, como dicen ustedes los abogados, y ya esa gente había cumplido pena. Eso no tiene sentido ni evaluar. Es un análisis desde el punto de vista de la historia económica del país. Es un análisis desde el punto de vista técnico, sí. Exacto, por ejemplo, la historia económica del país. Aquí decimos, por ejemplo, hacemos un análisis sobre la creación de dinero por los bancos, que es un tema pocas veces tratado o nunca tratado en República Dominicana. Aquí lo tratamos y evidenciamos cómo a través de ese proceso de creación de dinero en los bancos se pueden hacer fraude bancario. Ahí hay 1 o 2 capítulos sobre ese tema y es muy importante que se tome en cuenta, porque hay escuelas monetarias muy clara en ese sentido. En este momento, incluso en Suiza, se está organizando un plebiscito donde se está planteando una sola pregunta: quitarle la capacidad de los bancos de crear dinero, ¿sí o no? Y ahora, antes del final de año, los suizos van a votar si aceptan o no que los bancos no creen dinero para que no se pueda hacer fraude a través de ese mecanismo de dinero crediticio. Entonces, creo que es interesante, ya he discutido y lo han leído muchos economistas y he participado en reuniones y en debates, y creo que es una buena contribución para que se entienda mejor la economía monetaria, el sector financiero, lo delicado que es, las complicaciones que implica, el sector público y cómo debe manejarse, porque aquí ha habido poca transparencia, como también se señala en ese libro, el manejo del sector monetario y financiero de la República Dominicana. Se hace un patrón, un común denominador. Esa ha sido la línea común. Sí. Bueno, lamentablemente, don Félix, hemos llegado ya al final del espacio de tiempo, del pasado y presente. Lo felicitamos porque es una obra que ya inicié la lectura anoche, luego de ustedes regalármela, y veo que está bien fundamentada en datos, y sobre todo para el entendimiento de la historia económica contemporánea dominicana, que es muy importante porque muchas veces se obvia en los aspectos de los datos económicos, y eso está bastante sustentado en la génesis de la crisis de los 3 bancos, que indudablemente, como usted señala, viene de la década de los 90. Sí. Eso con mucha propiedad, eso está documentado, que prácticamente, como diríamos los abogados, de esas afirmaciones suyas está investida la autoridad de la cosa y irrevocablemente juzgada por la formulación y por los fundamentos de lo mismo. Porque muchas veces aquí se habla de ideas y tesis y
no se ponen los datos específicos. Sí, Y ahí está, el libro está bien documentado. Eso demuestra. Nosotros lo felicitamos. Gracias, Carvajal, por tu invitación. Bueno, para Y nosotros que- ha sido un gran honor que usted haya comparecido a pasado y presente. Bueno, amigos televidentes, ya lamentablemente hemos llegado al final del espacio de tiempo de pasado y presente, un programa donde cada sábado tratamos de enfocar aspectos trascendentes de la historia contemporánea nacional, pero sobre todo haciendo hincapié en los temas fundamentales que tienen que ver con coadyuvar a que este hábitat geográfico dominicano sea más apto para la vida humana, como ha sido la obra precisamente que acaba de publicar don Félix Calvo, que es un aporte importante para que nosotros entendamos muchos procesos en que se ha sumergido la economía dominicana y sobre todo el impacto y la génesis que tuvieron la crisis financiera de 3 instituciones bancarias en la República Dominicana que afectó en un momento determinado la calidad de vida de los dominicanos. Buenas noches.